Usted está viendo Tierra América, la vida hecha imagen. Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Tierra América, la vida hecha imagen. Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de patria, de compromiso con el ideal más sublime de la República Dominicana, el pensamiento, el ideal del padre de la patria. Es un compromiso que tenemos y que es ineludible. En el marco del bicentenario del natalicio del padre de la patria, estamos llevando para todo el año 2013 programas de reflexiones profundas sobre el pensamiento, el ideal, la obra, el ejemplo del Patricio Mayor. En esta entrega vamos a conversar con Juan Francisco de la Rosa, vamos a sostener un intercambio sobre ideas fundamentales del padre de la patria. Así es que vamos a abordar aspectos diferentes, trascendentes. Hay un tema sumamente interesante en la vida de Juan Pablo Duarte, que no ha sido debidamente comprendido por los dominicanos, sobre todo por los liberales radicales de la República Dominicana. Y cuando hablo de liberales radicales, me refiero a los hombres y a las mujeres de izquierda, a los denominados marxistas, porque hay otros liberales más conservadores o no tan radicales, o liberales más moderados. Y es el aspecto que tiene que ver con la condición del valor de Juan Pablo Duarte, de su condición de militar, de si Duarte fue o no a combate. Y no han sido lo suficientemente cuidadosos cuando enjuician a Duarte desde esta perspectiva. Hay quienes en la República se han atrevido a cuestionar el valor en Juan Pablo Duarte, la condición militar de Juan Pablo Duarte. Para mí un valor a toda prueba, porque por donde primero hay que empezar para ver este tema es por la llegada de Juan Pablo Duarte en el año de 1832 a la República, cuando retorna de Europa, de haber ido a estudiar para allá. Venir a conspirar en un país sitiado, ocupado por un ejército extranjero, da la primera señal del valor de Juan Pablo Duarte. Porque el acto de conspiración es un acto atrevido, es un acto arriesgado, es un acto propio de hombre o de una mujer con valor, con determinación, de una persona de coraje. Es lo primero. No es un timorato quien conspira. Conspirar no es una obra solo para un poeta. Usted puede ser poeta, pero tiene que ser guapo, tiene que tener coraje para conspirar, y Duarte conspiró. Pero no conspiró en un momento y se acabó. Duarte conspiró toda su vida. Y con él, los demás jóvenes que hicieron vida política en el Partido de la Liberación Dominicana, fundado por Juan Pablo Duarte en 1838, lo que se conoce como la Trinitaria. Pero además, Duarte, cuando viene al país, trae manuales militares, manuales de guerra, manuales para conocer el manejo de las armas y de cómo producirla. Es decir, Duarte concibió desde un principio la necesidad de la vía militar para poder separar la República Dominicana de Haití y proclamarla como una república soberana, libre e independiente de toda potencia extranjera. Más que eso, en 1834 Duarte se enrola en el ejército de ocupación haitiano.
¿Para qué? No solo para leer la literatura sobre el arte de la guerra o el arte de manejar las armas, sino para aprenderla, para aprender el manejo de las armas. Pero además, y anoto esto con mucho énfasis, la visión estratégica de Juan Pablo Duarte. Enrolarse en el ejército de ocupación para conocer las interioridades de ese ejército. Es decir, conocer su potencialidad, pero conocer los puntos débiles para determinar cómo y por dónde atacar cuando llegue el momento. 3 elementos del valor de este hombre y de su visión militar. Pero organiza el Partido de la Liberación Dominicana y lo proclama en 1838, 16 de julio, 11 de la mañana, en la casa de Chepita Pérez, la madre de Juan Isidro Pérez, ahí frente a la iglesia del Carmen. Y allí, cuando el juramento trinitario lo toma a los demás trinitarios, a los demás jóvenes convocados, ¿qué se establece? En manos de nuestro presidente, general Juan Pablo Duarte. Y acto seguido de la juramentación, Duarte asume la condición de general de los ejércitos de la liberación y empieza entonces a designar a su Estado Mayor: coronel Francisco del Rosario Sánchez, coronel Vicente Celestino Duarte, coronel Ramón Matías Mella, coronel Juan Nepomuceno Ravelo Reyes, coronel Juan Isidro Pérez. Entonces, es la visión de este hombre. Pero su condición de estratega cruza la prueba de fuego cuando se da cuenta de las contradicciones en el seno del pueblo haitiano. Cuando observa que allí surge un movimiento liberal, reformista, es decir, los que se oponen a la dictadura de Boyer. ¿Y qué hace Duarte? El genio de Duarte dice: hay que pactar con los que se oponen al gobierno, a Boyer. ¿Para qué? Para debilitar el régimen y dividir las fuerzas haitianas, y entonces hay que pactar con ellos. Eso fortalece la posición del proyecto duartiano. Y manda a Ravelo a pactar con los liberales haitianos. Ravelo no logra el objetivo. Manda a Mella y Mella logra pactar. Cuando se da el pacto, tienen previsto dar un golpe aquí en Santo Domingo, pero hubo que adelantar el golpe porque hubo una delación. Y Duarte encabeza un acto de armas ahí en lo que es hoy el Parque Colón, y para esa época se denominaba la Plaza de Armas. Y Duarte se bate con las armas en la mano con las fuerzas leales al régimen de Boyer. Duarte tiene que replegarse y se retira a San Cristóbal, y allí logra concertar con el coronel Esteban Roca, que era el jefe de la plaza, y el general Etienne, que estaba situado también en San Cristóbal. Reorganizan las tropas en San Cristóbal y Duarte viene al mando como oficial de tropa, sitian la capital y logran la capitulación de la fuerza de Boyer. Es decir, Duarte dio demostración de ser un hombre de valor, de ser un hombre de visión militar. Pero además, cuando se proclama la independencia, que Duarte retorna a la República, llega el 15 de marzo, baja del muelle el 16 en la mañana, y ya el 24, en su condición de general de ejército, sale para la campaña militar en Baní, y allí diseña un plan de ataque a las fuerzas haitianas que estaban acantonadas en Asua, mientras Pedro Santana estaba acantonado aquí en Baní y se negaba a enfrentar, a tirar la ofensiva hacia las tropas haitianas. Duarte diseña un plan ahí en Sabanagüey con Antonio Duvergé, que fue el gran bravo de esas batallas. No fue Pedro Santana, fue Antonio Duvergé. Pero Santana quería demostrar debilidad para justificar el protectorado francés, porque Santana y Bobadilla, Buenaventura Báez, nunca confiaron en la viabilidad de la independencia de la República. Luego, cuando Duarte retorna a Santo Domingo, traza otro plan militar para él cruzar con un buen ejército, con una buena brigada por Constanza, para ir a caer
a San Juan de la Maguana y entonces cubrir la retaguardia para que cuando Santana y Antonio Duvergé atacaran a los haitianos que estaban en Asua y estos se retiraran, Duarte atraparlo en la retaguardia. Es decir, Duarte fue un militar de carrera y fue un hombre guapo, fue un hombre de acción. Y en el año de 1864, en marzo, cuando él viene, llega con las armas en las manos y le dice en una carta al presidente Salcedo, el presidente de la República en armas: he venido a correr los riesgos de los hombres en armas que están en la manigua defendiendo la soberanía de la patria. Es decir, Duarte, su vida toda es un hilo de valor y dio demostraciones de su conocimiento militar. Además, Duarte fue maestro de esgrima a su compañero. Fue un experto en el manejo de la esgrima, que era un arma fundamental en su época. Entonces, ese es un aspecto que no ha sido debidamente estudiado por los liberales radicales en la República Dominicana, entiéndase, los hombres y las mujeres de izquierda. E incluso este libro, el general Duarte recoge la vida militar de Duarte. Y este libro tiene 560 páginas. 560 páginas. El general Duarte. Juan Francisco, te invito a que reflexionemos sobre estas cosas, porque la juventud debe conocer al Duarte real, al padre de la patria militar, al padre de la patria del ideal, al hombre que tuvo fe, al que parió la idea y el que tuvo fe de que este país, que no llegaba a 100.000 habitantes en la época en que él funda la Trinitaria, tuvo fe en que aquí había las condiciones culturales, sociales, del idioma, de la cohesión social y la capacidad intelectual para fundar una nación. Fue el hombre que tuvo fe. Bueno, tú hiciste afirmaciones en el sentido de que hay personas que adversan al padre de la patria y en ocasiones no tienen la suficiente base para opinar de una manera desfavorable a un hombre que tiene detrás de sí una obra tan grande. Pero para poder comprender qué fue Juan Pablo Duarte, necesariamente hay que ir a su ideario y además estudiar el punto de vista de quienes fueron sus contemporáneos, de aquella gente que le conoció. Y nos satisface mucho, por ejemplo, leer afirmaciones del general Gregorio Luperón, quien dice que Juan Pablo Duarte es el padre de la patria, pero además es el ídolo a seguir en todos los acontecimientos ocurridos después de independizada la República. ¿Quiere eso decir? Dice que es el mártir de la siguiente jornada patriótica. ¿Quiere eso decir que el ejemplo inmediato de los jóvenes restauradores fue Juan Pablo Duarte? Porque su trabajo fue asimilado inmediatamente por los jóvenes de aquella importante generación y que han dado un servicio que jamás perecerá en la República Dominicana. Sin embargo, fíjate cómo suceden los hechos, que ahora, todavía 200 años después, hay dominicanos que, sin haber estudiado estas cosas, se atreven a opinar. Y te recuerdo a ti en un programa reciente que dijiste que hubo un ciudadano que personalmente te dijo que Juan Pablo Duarte no lo representa a él, y pudiera ser que esa persona no tenga una base teórica, documental,
para hacer afirmaciones de esa naturaleza, y es una persona que hace opinión pública. Pero lo más doloroso es que se esté opinando acerca de un hombre que tiene una obra tan importante y que es el ejemplo a seguir en la República Dominicana, y que entonces haya quien lo cuestione sin tener la preparación necesaria para saber cómo pensó Juan Pablo Duarte en cada momento, cómo actuó, que ha sido identificado como la persona número uno en muchos aspectos. Se ha dicho el primer contador, el primer maestro, ese hombre que en el almacén de su casa consiguió un cuartito y ahí entrenaba a sus contemporáneos, a sus seguidores, a los hombres que posteriormente colaboraron con él para hacer la gran empresa. Otro concepto, y hablando siempre de lo que fueron su contemporáneo, Juan Isidro Pérez, cuando en la carta le dice: tú eres el único vocal que en la Junta Central Gubernativa se opuso cuando se habló de enajenar la patria, de ceder la isla de Samaná. Entonces, estos 200 años han servido para que la figura inmensa de Juan Pablo Duarte haya sido depurada y que ya podamos hablar del único padre de la patria. Siempre aquí ha habido un solo padre de la patria. Lo de la tríada es un invento y un acomodamiento de Lilis. Pero oye, cuando los grandes, como don Gregorio Luperón, Salomé Ureña, Federico Enríquez y Carvajal, Manuel de Jesús Galván, Máximo Gómez, José Martí, hablaron de Juan Pablo Duarte con aquel respeto y con aquel reconocimiento de ser el padre de la patria, el hombre del ideal. Don Juan Bosch, lo que dice de Juan Pablo Duarte, eso hay que verlo. Eso hay que verlo. Que un llamado liberal o de izquierda diga que Duarte no lo representa, son hojas secas que el río se la lleva. Y lo dicen porque no han estudiado la obra de Juan Pablo Duarte. Tanto es así que aquí en una entrevista un amigo mío, que yo quiero entrañablemente, un dirigente importante de la izquierda revolucionaria dominicana, uno de los dirigentes de verdad de este país, dijo: se han descubierto cosas maravillosas de Duarte y de Simón Bolívar. No se ha descubierto nada de Juan Pablo Duarte. Lo de Duarte está todo ahí. Quien quiera conocer la obra de Duarte, que busque los apuntes de Rosa Duarte, o que busque la obra Duarte en la proa de la historia del doctor Santiago Castro Ventura, o que busque mi humilde aporte Duarte, reto de los democráticos. Aquí yo recojo lo que sobre Duarte dice Martí, Máximo Gómez, Salomé Ureña, Gregorio Luperón, Fernando Arturo de Meriño, Andrés de Vizcarrondo, ese patriota puertorriqueño que justo en el año de 1838, mientras Duarte aquí estaba organizando la juventud y el partido para la independencia, él hacía lo propio en Puerto Rico. Fue perseguido por los españoles y tuvo que irse al exilio a Venezuela. Y allí conoció a Duarte. Fueron grandes amigos. Él fue el que pronunció el panegírico sobre Duarte. Y hay que ver ese panegírico, hay que leerlo, hay que estudiarlo. Pero hay que ver lo que dicen hombres contemporáneos como Roberto Casá o como León David. Es decir, a Duarte hay que estudiarlo. Simple y sencillamente hay que estudiarlo. Quien no lo estudia no puede descubrir lo de Duarte. Pero lo de Duarte está ahí. ¿Cubierto por la historia? No, están en los libros. Hay que desempolvarlo y estudiarlo. Mire, Juan Francisco de la Rosa, aquí hemos llegado tan lejos. Todavía hoy se repite a mí cuando voy a un pueblo a conversar o a un programa, me dicen: hable del Duarte de verdad, del Duarte real, porque a Duarte lo han secuestrado, a Duarte lo han ocultado. Y yo le digo: mire,
A Duarte nadie lo ha secuestrado, nadie lo ha ocultado. Hay sello de clase. Hay gente que quiere presentar a un Duarte pacífico, a un Duarte conservador, pero ese es el derecho que tiene cualquier ciudadano que sea de idea conservadora. Ese es su derecho. Pero no hay que ha secuestrado a Duarte. Él dice de Duarte lo que le conviene. Yo digo de Duarte lo que es mi convicción. Yo veo en Duarte a un hombre revolucionario, a un hombre antiimperialista, a un hombre anticolonial. Yo veo en Duarte a un hombre de izquierda. Y yo no me lo invento. Yo voy a los textos de Duarte. Cuando Duarte nos dice, Quisqueyano, sonó ya la hora de vengar tantos siglos de ultraje, se refiere a los siglos de ocupación del sistema colonial español. Es decir, Duarte se revela como un anticolonialista. Yo no me lo invento, ni estoy poniendo en boca de Duarte lo que él no dijo. Cuando Duarte dice, si he vuelto a la patria con las armas en la mano a protestar contra la anexión de mi patria, no solo digo a Estados Unidos, y es él quien dice Estados Unidos, no lo digo yo, es porque él ve en cierne el surgimiento del imperialismo norteamericano. Y dice, contra cualquier tratado que tienda a menoscabar en lo más mínimo los intereses del pueblo dominicano. Eso lo dice Duarte, no lo digo yo. Quiere decir que si Duarte estuviera con nosotros, se opone al contrato que cede la Barrigol, que cede a Cotuí, Las Lomas y el oro nuestro a una compañía extranjera como la Barrigol, porque Cotuí es es la provincia más pobre del país, después de Yamasá y Monteplata, y quizás Elías Piña. Y sin embargo, Cotuí es rico en el subsuelo. En Cotuí hay 55,000 millones de dólares en oro. Y los gobiernos nuestros, los conservadores, los Santana de estos tiempos, los Bobadilla de estos tiempos, le entregaron a la Barrigol todo el oro de Cotuí. Por nada. Ni siquiera por espejito. Y Duarte advirtió sobre esas cosas. Duarte fue el único vocal en la Junta Central Gubernativa que se opuso de la anexión de la Bahía de Samaná a Francia, porque Santana buscaba el protectorado. Entonces, Juan Francisco, lo de Duarte está ahí, hay que leerlo. No es que se han descubierto cosas maravillosas. Bueno, pero el que lo ve por primera vez, sí, yo pienso que la persona que tú citaste ahorita fue sincera y dijo, yo he descubierto cosas muy grandes. Lo que pasa es que él lo dice en plural, pero parece que él está hablando la verdad. Ahora, tú has tocado una parte que a lo mejor es lo que más dimensiona al padre de la patria, porque una virtud más en su historia es que las últimas cartas que se conocen de él son las más violentas, porque cuando él le dice a Mariano Rodríguez Oquío, desengáñese, señor ministro, que la patria ha de ser libre o que se hunda la isla. Ya eran los últimos años de él. Entonces, esa vehemencia, ese nacionalismo innegociable que hubo en el pensamiento y en la acción de este héroe, es lo que obliga al pueblo dominicano, a la mayoría absoluta de sus intelectuales, a defender esa personalidad tan inmensa. Pero mira, Juan Francisco, cuando yo tengo un punto de vista diferente a los amigos liberales de izquierda, democráticos, que dicen que a Duarte lo han secuestrado, que nos lo han presentado como un hombre débil, no pueden confundirlo todo con la obra de Balaguer, El Cristo de la Libertad. No pueden confundirlo todo con eso. Porque, ¿quién escribe El General Duarte? Donde destaca y reconoce el hombre de valor de Duarte, la condición militar de Duarte. No lo hace un hombre de izquierda, lo hace un exteniente de la Marina, Carlos Acosta Piña. Pero él tiene el mérito de que se dedicó a estudiar ese hombre. Creo que tataranieto de Alejandro Acosta, uno que estuvo con Duarte, que era un experto en la parte de Marina. Entonces, el general Duarte retrata a un hombre de valor. ¿Y quién lo escribió? ¿Un hombre de izquierda? No, un exteniente de la Marina, un alférez, Carlos Acosta Piña.
escribe esta obra majestuosa. Cuando Pedro Troncoso Sánchez, un trujillista, conservador por supuesto, escribe sobre Duarte, ¿qué nos dice? Déjame ver si tengo aquí. Dice: Duarte no se incorporó de lleno en la lucha armada, pero no por falta de decisión de hacerlo, sino por obra de la circunstancia y de su gran conciencia de disciplina. Porque Duarte pudo enfrentar a los haitianos ahí en Asua, pero él estaba como segundo de Santana. Y Duarte era un hombre de concepto, de disciplina, porque era un militar formado. Pero el mismo Troncoso Sánchez, en otra obra, Troncoso Sánchez, un trujillista balaguerista, pero reconoce el valor de Duarte, y él cita a Duarte, y dice Pedro Troncoso Sánchez que Duarte dijo lo siguiente: soldado de la patria, vosotros acudisteis a la puerta del conde la noche del 27 de febrero con la firme decisión de ser libres e independientes de toda dominación extraña, aún a costa de vuestras vidas. Gracias a vuestro heroísmo somos desde entonces un pueblo soberano. Posteriormente habéis consolidado en el campo de batalla la existencia de la patria redimida. Y Duarte sigue por ahí con un discurso encendido que lo cita Pedro Troncoso Sánchez cuando Duarte llama a dar el golpe de Estado el 9 de junio del año 1844, cuando se dio cuenta de todo el trajín de Pedro Santana, de Bobadilla y de Buenaventura Báez procurando el protectorado francés. Es decir, si la condición de militar de Duarte se ha trascendido en términos históricos, es porque esos denominados conservadores y conservadores reales han mantenido en alto el nombre glorioso de Juan Pablo Duarte. Entonces yo no sé de dónde carajo sacamos nosotros, los liberales, los democráticos, los de izquierda, que a Duarte lo han secuestrado, porque ¿quién de izquierda ha escrito aquí sobre Juan Pablo Duarte si no ha sido ahora las últimas reflexiones que estamos haciendo? Mira, hay que, para equilibrar la conversación, decir, y tú lo conoces muy bien, que por ejemplo don Jiménez Grullón, Juan Isidro Jiménez Grullón, ha sostenido la tesis de que el pensamiento liberal de Juan Pablo Duarte da para hacer una revolución socialista. Eso lo dijo Jiménez Grullón en el año de 1976 en un seminario organizado en INTE. Entonces, para la conmemoración del centenario del fallecimiento de Duarte. Sumamente interesante, pero Jiménez Grullón no tenía partido de izquierda en ese momento. Pero un médico, pero citando los historiadores de avanzada, sí. Tenemos a Roberto Casá, que tiene pensamiento muy claro acerca del padre de la patria. Sí, pero la izquierda orgánica ha dicho otra cosa. A Franklin Franco, que tiene conceptos admirables. Es decir, que no solamente la intelectualidad trujillita es la que ha opinado. Sí. Hay un debate abierto que todo el que quiere tiene acceso. Sí, lo que te quiero decir, Juan Francisco, y vamos ahí a la pausa, es que hemos dicho, y eso se repite, que a Duarte lo secuestraron y que nos lo pintan como un hombre débil, incapaz de matar una mosca. Y eso es falso. Pero los que dicen eso no saben lo que están diciendo. Vamos arriba a una pausa y retornamos enseguida con Voz para el Cambio. Cuba no es otra isla del Caribe. Cuba es la isla. Déjate llevar. Cubana de Aviación. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional, pero igual
Si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros.